Buenos días, mi gente de YouTube, Facebook, Instagram. Señores, estamos literalmente por todos lados. Estamos en Twitter ahora, en vivo también. Hemos incluido Twitter, así que estamos súper contentos porque estamos progresando. Se está viendo la bendición, ¿eh? Se está viendo la bendición. Vamos a chequear si estamos de verdad en vivo en Twitter. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Estamos en Twitter en vivo. Ahí estamos en vivo en Twitter y a todo color. Perfecto. Eso es lo que queremos. Queremos llegar a más gente, que más personas pues puedan aprender lo que estamos haciendo y puedan sacarle provecho. Señores, esto es Entre Amigos con Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Muy buenos días a todos. De verdad que me siento contento de siempre venir por acá, compartir con ustedes un ratito y dejarle pues algunos videitos ahí para que se alegren la vida. Feliz día de la mujer, ¿verdad? Feliz día de la mujer a todas mis mujeres que ven mis canales de YouTube y de Facebook. Diremos que 67% de mi audiencia son mujeres. Así que bendiciones a todas esas benditas mujeres en su día. Y espero que se acuerden, del Día del Hombre. No sé cuál es, pero si hay uno, espero que se acuerden. Yo no sé si hay uno. Se celebra el Día del Hombre. A mí nunca me han celebrado nada en mi vida. Nada. Ni siquiera el divorcio. Anyways, vámonos a la primera tendencia del día de hoy. Miren este relajo, señores. Los motoristas paran el tránsito de la autopista Duarte para echar carrera. Mírenlo ahí. Esto no tiene madre. Miren eso ahí. Y la policía muy bien, gracias. En plena autopista Duarte paran el tránsito los muchachos para echar su carrera de motor. Mírenlo ahí. Atención, Policía Nacional. Bueno, señores, ese es un problema que se viene realizando hace ya años. El problema de las dichosas carreras clandestinas, donde la policía, si quisiera atrapar a los organizadores, tendría todo a la mano porque ellos están en las redes sociales donde quiera promocionándose. El único país del mundo donde tú puedes correr clandestinamente y tú puedes anunciarte en Facebook abiertamente, que nadie te va a agarrar hasta que agarren a alguien haciendo algo malo y entonces empiecen a agarrar gente a través de eso. Pero por ahora no. Las carreras clandestinas son el día a día de muchos pueblos. Se manejan grandes cantidades de plata en ese tipo de carreras. Pero ¿usted cree que el gobierno tiene tiempo para eso ahora mismo? No. Olvídate, hay cosas más importantes. Sí, como estaba opinando en la vaina esa que está pasando en el otro lado del mundo. Bueno, anyways, vamos a ver qué más hay. Vieron a la noticia diciendo que yo estoy chipeando, y que yo soy chipero, porque yo subí unos videos a TikTok, con cuartos de mentira, vean que son de mentira. Miren que son de mentira, vean. Ven, de mentira todo. Bien.
Así, muerde el cerebro. ¿Te quieren ver eso de nuevo? Porque yo me quedé así como que medio hijo de tu madre. ¿Qué tú estás haciendo? ¡Diablos, señorita! Vamos a ver esto de nuevo. Vean de nuevo esto. Vieron a la noticia diciendo que yo estoy chipeando, de que yo soy chipero, porque yo subí unos videos a TikTok, con cuartos de mentira, vean que son de mentira. Miren que son de mentira, vean. Ven. De mentira todo. Bien. Y me subieron en la noticia, ve. Aquí yo tengo la computadora también. Miren que ni prende. Ni prende, ve. ¿Tú subiste esa computadora? Sí, la computadora, los cuartos, y esos cuartos y la computadora. Bien. Entonces, ¿tú te mueves con esto? ¿Qué es lo que está pasando? No, que estoy en la noticia y tengo miedo de caer preso. Estos tigres quieren ser más tigres que todo el mundo. Se ponen a estar printeando dinero o haciendo lo que sea que están haciendo con el dinero. Dinero falso, ¿verdad? Él lo dijo. A él le cabe un problemita por eso, por estar falsificando dinero. Le cabe un problemita. Porque es más idiota todavía, ¿verdad? Que hasta sale. Él pudo haber dicho, no, eso era periódico. No, él coge y sale y dice, no, mira, eso es dinero de mentira. Sabrá Dios lo que han hecho con ese dinero de mentira. ¿Me entienden? Entonces, por estar de fantamoso, se ponen a venderle una imagen a la gente que tienen cuarto, que tienen esto, que tienen lo otro, cuando ni siquiera la computadora que tiene funciona. Entonces después andan asustados. Porque no tienen ni qué caerse muertos. Y si tuvieran algo, no tienen ni cómo probar que lo que tienen es legítimo. ¿Me entienden? Eso es lo que deja estar haciendo estupidez. Eso es lo que deja estar viviendo en un mundo donde todo es material y todo es cuánto yo tengo y cuánto tú me debes. Señores, despierten. Ustedes se van a meter en un bobo feo por estar cayéndole atrás a emboceros que están pelados todo. La mayoría de emboceros no tienen un centavo. Muchos de ellos se han buscado. Bueno, hay un lío ahora con un montón de emboceros de urbanos. Vieron a la noticia diciendo Un montón de urbanos que están involucrados en el caso de los tarjeteros. Muchos de estos tarjeteros que aparentemente le vaqueaban las producciones a urbanos que estaban empezando. Sigan cayéndole atrás a lo fácil. Sigan cayéndole atrás a lo fácil. Sigan cayéndole atrás a lo fácil. No trabajen duro, no hagan eso. Yo vengo aquí, produzco mi video, hago todas mis cosas, doy clases los domingos por vía internet, vía Zoom, lo que sea, Google. Trabajo 10, 12 horas, 16 horas diarias y sudo lo mío. Pero usted que no hace nada, tiene miles en la mano sin hacer nada, pues usted hay que investigarlo. Y ahora tiene miedo. Bueno, tenga cuidado, mi hermano, no sea tan bruto. ¡Tú tienes programa! Déjame hablar, hermano. Okay. Yo quiero pedirle 1000 ¿Tú disculpas. me pagaste para tú venir aquí? No. Yo te di la oportunidad, No, pero tú me trajiste unas nalgas. No. Dame y coge y pona. Está mal, yo te digo la verdad. yo le pido Gracias, disculpas a la Milenario. audiencia. Cuando Yo usted me tenga despido porque tú letra limpia, me estás parando cuando usted el tenga show. un mensaje bonito ante una juventud, Está bien, por yo eso la regreso. droga Está bien. es normal. Maltratar a los padres es normal. No, yo no estoy Estar en maltratando a teteo es normal. Porque mientras tengamos artistas como este, Gracias, mi que hermano. no respeten el Gracias, público, gracias. estamos jodidos. Alex Mato, por favor. Gracias, hermano. Cuando usted haga letra limpia y bonita, usted viene a mi programa. Malagradecido, ingrato. A ti nadie te había dado la oportunidad como yo. Es el pachá que usted quiere que yo le diga. Ese es el pachá. Él le gusta hacer su show, le gusta hacer su cosa, porque usted sabe que en televisión
hoy en día no es un secreto que las ventas han decaído mucho para todos los productores de televisión con esto de las redes sociales. Y que hoy en día el contenido que se cuelga en televisión es el contenido que está viral en las redes sociales. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Lo que usted está viendo en televisión es lo que está pegado en las redes sociales. O sea, que usted, después que salió aquí, usted lo ve allá. Así como está funcionando hoy en día el mundo del entretenimiento. ¿Qué podemos hacer? El Pachá siempre va a ser el Pachá, señores. Y él tiene todo el derecho a utilizar todas las técnicas y todo lo que él quiera para seguir sobreviviendo su programa, que le va muy bien. ¿Me entienden? Ahora, ese tipo de promoción yo no la quiero así. Diablo. Tú sabes lo que tú llegas a un programa y que en televisión nacional te tiren. Óyeme, ni siquiera por payola la quiero. De verdad que no. Ese tipo de promoción. Dicen por ahí, ese era dinero de Goku y Naruto. Eso lo venden en los colmados. Imagínate. Ese dinero lo venden en el colmado. Yo no entiendo cómo permiten vender ese tipo de dinero allá. Yo no entiendo cómo permiten vender ese tipo de dinero allá, aunque sea de juguete. El mejor país del mundo es República Dominicana, donde en plena zona colonial te venden estos tarugos. Tasty, los sabrositos, lo voy a poner, ¿ok? Los sabrositos. Esto que usted está viendo ahí, señores, antes que usted venga a hablar algo, quiero que entienda que esto que está viendo usted ahí, eso que está ahí, ese mamotreto que está ahí, pues es parte de uno de los productos que vende una compañía que se llama Tasty, bueno, se llama Los Sabrositos, lo voy a poner, la berenjena sabrosa, le voy a poner, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Este negocio abrió en República Dominicana y bueno, tú sabes, pro consumidor, al principio se le tiraron, bueno, y después se enunciaron. Ellos lo cerraron temporalmente hasta que ellos cumplieran con alguna de las reglas y esto fue lo que pusieron después. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, Eddie Alcántara, declaró este lunes que esa entidad reabrirá el negocio Tasty Berenjena, la berenjena sabrosa, dedicado a la venta de waffles, ¿verdad? O bizcochito, como usted quiera decirle, en forma de berenjena y en forma de, ¿qué le ponemos al otro? Si uno es berenjena, el otro sería que, ¿qué le ponemos? Díganme ustedes, pónganme ahí qué le ponemos. ¿Cómo podemos decir esa palabra? Que yo no quiero que a mí me pongan el video en mute. Lechosa, ok. En forma de berenjena y en forma de lechosa en la zona colonial, tras corregir las no conformidades que motivaron el cierre. Se estaba hablando que estaban entrando menores de edad, ¿verdad? En un negocio donde se sirve pues comida que está hecha en forma de genitales. Ahora, a mí no me importa saber, pero yo quiero saber, bueno, si en verdad esto está en forma de genitales y usted tiene algo que se ve así, usted tiene problemas. Usted tiene que ir a ver al doctor, usted tiene una hinchazón, tiene un problema, una alergia o algo, ¿me entiende? Porque yo no sé quién se va a comer. Imagínense, ¿quiénes de ustedes irían todos los días a comerse una berenjena de esa? En forma de eso. O en forma del otro, porque también tienen una en forma de aquello. De verdad. Ese negocio recibió una publicidad gratuita, pero fuerte, porque está casi en todos los periódicos. ¿Ok? So, bendiciones a todo ello. Para mí, realmente, pues ese tipo de negocio, como el negocio de los juguetes para adultos, a mí no me atrae. De verdad, nunca me ha traído nada de esa vaina. Pero ya usted sabe, en esta vida hay de todo. Y en Santo Domingo ahora le venden comida en forma de genitales, si usted quiere. Un día de esto se la van a venir a traer desnudo
ahí mismo a la mesa se lo van a servir desnudo, porque nosotros estamos perdiendo todo. Todo lo estamos perdiendo. Por todo esto, toda esta gente que se vende. Vendieron la dignidad, la cultura, el folclore dominicano, lo vendieron. Y están adquiriendo todo lo de afuera, porque los cambios no son malos. Malos son la gente. Los cambios no son malos. Estamos adquiriendo todas las costumbres de afuera y nos olvidamos de nuestra propia costumbre, lo que nos hace a nosotros dominicanos. Y tenemos que aceptar todo. Porque la Constitución, no, porque las leyes, que esto y que lo otro. Sí. Sí, por eso tenemos que aceptar todo. Amén. No vamos a joder. Compañeros, vean esta imagen de este vehículo, cómo que están dejando los vehículos. Para que no dejen su vehículo en la calle, compañeros. Miren este vehículo, vean. Escúcheme, pana, lo estoy subiendo por una página. Oye, perdón, con el permiso suyo. Miren cómo están dejando los vehículos en Hebrón, compañeros, miren. Miren la forma, vean. No se pueden dejar vehículos en la calle, miren. Esto es para las personas que dicen que en República Dominicana esto es malo, esto es lo otro. Señores, aquí pasan vainas que de verdad usted debe de dar gracias que usted vive en República Dominicana o otro país. Porque aquí se ven cosas que de verdad son de muy mal gusto. Hace poco tiempo, en mi calle, le estaban robando los catalíticos a los carros. En plena luz del día. En plena luz del día. Y no que le robaron a uno y nunca volvieron. No, en un día robaban 1 y 2 catalíticos y volvían en la noche después y se robaban 3 y 4. En mi calle. Imagínate yo que tengo 2 vehículos. Era acechando ahí. Es increíble, señores. Aquí se ven muchas cosas. Ok, aquí se ven muchas cosas en este país. Así que si usted cree que solamente en nuestro país usted va a ver este tipo de cosas, está equivocado. Ok, vamos a unos mensajitos. Venimos con los numeritos y lo que pasó ayer. Hola, yo soy Isabel Ayala de Isa Beauty. Les presento mi nuevo producto, Body Spray Lotion. Te va a ayudar a concentrarte, a estar relajado y sobre todo te va a ayudar a tener alegría. Producto totalmente libre de químicos. Una terapia maravillosa. No solo he mejorado de las dolencias musculares, sino también he mejorado grandemente en la piel. Hola amigos, aquí estoy en Isa Beauty Organics, feliz de haber recibido un paquete de 5 terapias y puedo decir que siento la piel como de bebé. Aquí estoy en Isa Beauty haciéndome unas terapias apenas para todas, cualquier enfermedad. Vengan a la visita, se lo recomiendo. Lo puedes encontrar en isabeautyorganic.com. Recuerda, en isabeautyorganic.com. Bueno, señores, recuerden que pueden visitar numerologosrd.com, pero también pueden visitar raularagones.com FM y seguir mi podcast. Ok, ahí pueden ver todos mis podcasts a través de Breaker, Anchor, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast y Spotify. Recuerden también visitar Trinidad de la Rosa y descargar la guía del inmigrante. Ok, en trinidaddelarrosa.com. Tenemos también a Glenis Sor Mojica. Si usted quiere, si usted necesita, si usted desea obtener asesoría en cuanto a sus taxes y muchas otras cosas más, otros servicios que ella ofrece, IT number y ese tipo de cosas, comuníquese con Glenis Sor Mojica. Ella está en Newark, New Jersey, ¿ok? En el 65A de la Broadway Street, ¿ok? Dígale que Raúl Aragones lo mandó por allá. Y recuerde que estamos todos los domingos a las 5 de la tarde, hasta el cambio de hora, que cambie la hora, ¿verdad? 5 de la tarde por el CAN TV con Abel, por Supercanal Caribe, la señal que nos une en toda Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Gracias
a todo el equipo del CAN TV con Abel y a nuestro superproductor, Abel Rodríguez, el papalote. Señores, venimos con esto. Porque tengo los millones, tengo los millones, tengo los millones. Bueno, señores, yo sé que muchos de ustedes lo que estaban esperando era este momento. Estaban esperando este momento. Dios es bueno. Dios es bueno. Y dice por ahí que para siempre es su misericordia. Y cuando usted hace las cosas poniendo a Dios enfrente, todo tiene que obrar para bien. Raúl, tú vas a ir para el infierno. ¿Cómo tú vas a hablar de Dios cuando tú vas a hablar ahora de número de lotería? Pero, hermano mío, y cuando los reyes estaban en guerra, no se encomendaban a Dios para ir a matar a otras personas. Déjame dar a mí mi numerito, que es todo basado en estadística. Yo no estoy tirando runas ni leyendo cartas. Déjame bien hablar de lo que yo vengo a hablar. Y sácale provecho, no sea bruto. Porque si ya yo puse el trabajo por ti, sácale provecho nada más. Ya. Bueno, eso es para el que le caiga. Porque hay gente que se pone bruta. Se pone bruta. Ya. Señores, ayer yo le dije a ustedes que íbamos a tener premios. Y tuvimos varios premios en el día de ayer. Varios premios en el día de ayer. Déjenme saber la gente que se sacó. Póngamelo ahí. Escríbamelo ahí. Raúl, gracias. Yo me saqué. Raúl, esa vaina no sirve. Deja de estar hablando eso. Deja de estar hablando embuste. No me ponga a mí esos números aquí, Raúl, porque eso no sale. Si usted se sacó, déjamelo saber ahí para yo ver si aquí hay gente que de verdad tuvo resultados o no. Si vale la pena que yo venga aquí a hablarle de esto a ustedes, si lo están implementando o no. Yo creo que deberían. Es lo que yo sugiero. Ayer, solamente ayer, estamos hablando que se dieron. Voy a ponérselo aquí para que lo vean. Dicen por ahí, sí, gracias. No es de nada, tranquilo, nada. No, tranquilo. ¿Qué es esto? Un segundito. A ver si lo ponemos así. 50, 28, 61, 27. Por ahí está el 72. 72. 83. 72 de nuevo salió en otra lotería más. Hay que ser agradecido, señores. Hay que ser agradecido de Dios. Yo vine ayer y le dije, miren, yo le voy a dar estos 3 números. Porque de esos 3 números, de estos 7 números, ya han salido 4, faltan estos 3, ¿verdad? Y se los puse. Y aún así, esta línea dio premios ayer. Todavía dio premios ayer esta línea. Si yo vengo, yo les dije a ustedes que eran números en primera. No me digas que me cayó. Mira, Sofía, si volviste a agarrar, bueno, Sofía y yo vamos a tener problemas. Si volvió a agarrar el si se me cayó el marcador y Sofía se lo llevó, vamos a tener problemas. Porque ella tiene una maña de coger y de trozar los marcadores. No sé por qué lo coge con los marcadores a mí. No sé qué es lo que ella tiene. Sofía es mi perrita, señores. Entonces, ¿cuáles no han salido? Yo se lo voy a poner aquí, mi hermano, tranquilo. Ok. 70 y 73. Recuerde
que yo tengo un total de 7 números aquí y tengo 3 números más que están escondidos que solamente se lo doy al VIP. Ayer hubo premio también en primera, en el VIP. De las jugadas que se le dio al VIP. También tuvimos premio en primera. Yo le dije que antes del miércoles tienen que tener una jugada ganadora. ¿Que se va a sacar? No sé, porque yo no sé si usted lo va a jugar. Yo no sé qué excusa me va a dar usted el día de hoy. ¿Son muchas loterías? Entonces tú no deberías estar jugando. Para nada. Bueno. 70-73. ¿Lo están viendo ahí? Ayer salió 28. Ayer salió 27. Ayer salió, ¿qué más? Vamos a verlo por aquí. Porque tenemos que saber qué fue lo que salió ayer. Yo no voy a cambiar estos números. Yo voy a seguir con estos números. Ayer salió 25. No salió 25. Vamos a buscarla. Voy a buscar los resultados aquí un segundito. Quiero que lo veamos todo por acá. Usted sabe cómo yo soy, que a mí me gusta ser bien gráfico. Gracias, William. Vamos para allá. Vamos a crecer el canal. Es así. Solamente Dios sabe cuánto vamos a crecer. ¿Ok? Solamente Dios sabe cuánto vamos a crecer. Ok. Ahí están los premios que salieron ayer. Entonces, yo voy a chequear aquí y vamos a ver. ¿Salió 25? Vengo y verifico si salió 25. Sí, salió 25 en primera en Loteca. Voy a poner un puntito para saber qué salió. Salió 26, sí salió 62 en la suerte y 62 en la nacional. ¿Están viendo? Bueno. Salió 27, sí señor, salió 72 en segunda y 27 también, 27 en segunda y también 72 en primera en 2 loterías. Salió 28. Sí señor, salió 28 en la Gana Más. Salió 70. No, no salió 70. ¿Salió 73? No, no salió 73. Salió 71, salió 17. Entonces, esto es lo que va a pasar. Hoy es miércoles. Están viendo que yo no necesito cambiar mis números todos los días. Yo estoy utilizando los mismos 7 números que le di desde el jueves pasado. Desde el jueves pasado le dije, el sábado en la noche yo voy a poner esta jugada. Y esto es lo que vamos a jugar de domingo a miércoles. Mira qué sencillo. Mira qué sencillo. Dice que salió el 73 en otra lotería. Bueno, imagínense, son tantas. Vamos a ir al paso. ¿Ok? Porque son muchas. Entonces, tengo 70, tengo el 73. Ya. Si salió 73, juegue el inverso. Juegue 28. Si salió 28, cámbielo. Usted sabe cómo yo enseño. Puede jugar 21, puede jugar 71, puede jugar 53. Si usted sigue lo que yo enseño. Vamos a darle un número más. Y ese numerito que le vamos a dar va a ser el 53. Ese lo añadí yo. Porque, obviamente, de estos números que ya han salido todos, solamente falta el 73 y el 70 por salir. ¿Están viendo? Y de los números que tengo ahí secretos, ya salieron también antes del miércoles. Ahora lo que estamos esperando es que salgan en anguila. Porque de esos premios que salieron ahí, de jueves a sábado, van a caer más premios. No sea bruto. Yo se lo dije la semana pasada. Anote los números que salieron en primera, porque de eso van a haber números en primera de jueves a sábado. Pero usted sigue
creyendo en brujos y en cosas raras. Amén, amén por usted. 70-73-53. Esa es la jugada para el día de hoy. Para bien o para mal. Es la jugada. Ya. Es lo que yo recomiendo. Juega la lotería que tú quieras jugar. Yo me quedo con la anguila, tranquilo. Mientras ustedes se volvieron locos buscando otras loterías y eso. Ay, que no salió en la Real. Ay, que no salió en la Loteca. Ay, que no salió esto. Vino la primera anguila. Ay, no salió. Vino la segunda anguila. Ay, no salió. Vino la tercera anguila. Ay, no salió. Me fui para la Nacional. Ay, no salió. Me fui para la Florida. Ay, no salió. Me fui a la New York. No salió. Yo me quedé en anguila. Falta la cuarta anguila. Boom, salió. Se hubiese quedado en anguila. Pero tú quieres estar cambiando. Salgan o no salgan los números. Yo me quedo ahí tranquilo porque yo sé que están saliendo ahí también. Salgan o no salgan. Usted va a estar conmigo, el que está en privado, usted va a estar conmigo 4 sábados. 4 sábados. Y va a recibir 4 predicciones, 4 pronósticos de 3 números, de 2 a 3 números, que no se le van a cambiar. Una vez se le den, esos son. Tranquilo. Ya son 12 semanas. De 12 semanas solamente hemos tenido 2 semanas. De 12 semanas hemos tenido 2 semanas que los resultados no fueron lo que queríamos, que salieron en segunda y en tercera todos los números. Pero después de ahí, 10 semanas, está funcionando la vaina. Entonces, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Lo captaron? Queridos, espero que pasen muy buen resto del día. Mi amor, mi cariño para todos ustedes. Siempre respetando lo que ustedes opinen por acá. Yo sé que no siempre me va a gustar lo que digan. A todo el mundo le gusta que le estén sobando la espalda. Pero cuando le explotan una espinillita, brinca, ¿verdad? Yo tengo mi espinillita también. Entonces, yo sé que no soy el mejor en lo que yo hago, pero gracias a Dios me he dado muy bueno. Así que ya lo saben, entre amigos con Raúl Aragones, todos los días estamos por aquí compartiendo un poquito de tendencias, compartiendo un poquito de motivación, compartiendo un poquito de esto de este mundo de la numerología, como usted le quiera llamar. Pasen muy buen resto del día. En cualquier momento nos vemos en otra transmisión. Dios me le bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.